Muy buenos días. Soy Andrés Saturno, el especialista técnico de US With Associates de Santiago de Chile. En nombre de nuestro vicepresidente de Servicios Técnicos Globales, Mark Fowler, y nuestro equipo en Sudamérica, y obviamente de mi parte, queremos darle la bienvenida a la quinta sesión de nuestra serie de seminarios web Creando Valor para el Trigo de los Estados Unidos. Importante que esta sesión fue creada por Mark Fowler y mi persona, pero solo haré yo la presentación en español y tendremos igual la traducción simultánea en portugués. Las personas que deseen escucharlo en portugués deben accesar al icono que está en la parte inferior, que dice de interpretación, y seleccionar el idioma. Les agradezco lo que es cámaras y micrófonos, mantenerlos apagados hasta el final de la sesión, donde responderemos todas las preguntas que necesiten y pueden ir escribiendo todas las preguntas en el chat al transcurso de toda la presentación sin ningún problema. Voy a apagar mi cámara y de ahora en adelante para que vean la presentación. En primer lugar, quiero agradecerle a todos por estar presente y asistir a esta sesión. Espero hayan tenido la oportunidad de disfrutar las últimas 4 sesiones, donde mis colegas hablaron sobre la selección de flujos, el SRC, todo lo que involucra ese análisis. También quiero agradecer a todos los compañeros, amigos, familiares, mentores que tengo. Al señor Andrés Saturno, que me guió como persona y profesional, a Peter Lloyd por todas las preguntas que normalmente me responde y que está cansado de escuchar, a Senay Simsek por toda su información con respecto a los diferentes análisis que existen para el trigo y sus harinas, y a nuestro vicepresidente Mark Fowler, quien tengo el gusto y el honor de compartir esta presentación. Obviamente también a todos mis colegas. Esta presentación se basa en 2 partes. Es importante resaltarlo. Ahora en agosto vamos a hablar sobre el estudio de las fracciones de harina y su impacto en los productos terminados, y donde veremos 4 estudios distintos a diferentes clases, variedades de trigo y clases de trigo. Y en la segunda sesión en septiembre, en la siguiente sesión en septiembre, haremos todo nuestro esfuerzo de explicarles cuáles son las mediciones y los controles necesarios dentro del molino para hacer un buen manejo de ese tamaño de la partícula y obviamente cómo repercute en la extracción y el almidón dañado. Estos son los títulos del libro y las revistas técnicas de alimentos donde proviene toda la información que vamos a compartir, o la mayoría de la información que vamos a compartir. Es importante destacar que, como todas nuestras sesiones, esto es información solo como guía, no es una ley, no es algo que tiene que ser así siempre. Son solamente estudios para que sea una forma de ustedes pensar cuáles serían las consecuencias de cualquier cambio al realizar dentro de sus procesos. Estamos igual aquí para acompañarlos y ayudarlos en cualquiera de las etapas del proceso, desde que compran el trigo, cómo comprarlo, hasta cómo aprovechar al máximo esas harinas que ustedes producen, o como si están dentro de la industria de las galletas, pan, pasta o productos terminados, cómo aprovechar esas harinas también dentro de sus procesos. Antes de comenzar con los estudios, es importante conocer un poco sobre las clases de trigo, más que todo cómo funciona o cómo es su estructura interna, para después ahondar más en el tema con cada uno de los estudios. Aquí podemos ver 2 imágenes de un corte transversal de un trigo Harrell Winter y un Sofre Winter, donde se ve claramente cómo el Harrell Winter tiene una estructura alargada de proteínas que soportan y abrazan los gránulos de almidón,
En cambio, el software winter tiene una estructura mucho menos compacta y con unos gránulos de almidón más definidos y separados unos de otros, así como también una proteína que lo recubre, pero de una manera más superficial. Acercándonos un poco más al endospermo, aquí podemos denotar exactamente cómo esa proteína en el Harrow Winter está entrelazada con las almidones y es difícil de distinguir entre unos y otros, o es más complicado. En cambio, en el software winter podemos ver en los trigos suaves, podemos ver cómo esos gránulos de almidón están bien separados y bien definidos por cada uno de ellos, así como también la estructura de la proteína por alrededor un poco más dispersa, ¿sí? Menos compacta. Cuando ya entramos dentro del producto como tal, la harina, es casi, podemos prever al ver cómo es la estructura del trigo, casi podemos prever lo que va a suceder con la harina, que es esto. Una partícula en la harina Harrow Winter va a ser una mezcla de proteínas y almidones todos juntos, bien compacta, ¿okay? Por eso generamos normalmente más sémolas y podemos después ir disminuyendo el tamaño para hacer harinas. En cambio, en el software winter conseguimos partículas de almidón más separadas, ya casi sueltas, y partículas de proteína también sueltas, y en algunas que otras entrelazadas con almidón. ¿Okay? Ahora, viendo esto, vamos a pasar a cada uno de los productos más consumidos a nivel mundial. El primer estudio que vamos a ver, mostraremos resultados de un estudio sobre el impacto del tamaño de la partícula y el análisis reológico en la producción de pan. ¿Sí? Este estudio se basa en una variedad específica de trigo, la PW175. Este trigo, además, aquí pueden ver el peso hectolítrico, el peso de 1000 gramos, la humedad, pero como muy importante para clasificarlo, podemos ver que con el valor de sedimentación y el valor de proteína, los porcentajes de proteína, podemos determinar que este es un trigo semiduro o semifuerte, ¿okay? Porque está dentro de ese rango. Se puede decir que es algo muy similar, esta variedad sería algo muy similar a un Harrow Winter de baja proteína. ¿Okay? La tasa de extracción fue de 76.5. Es importante que esto fue realizado, esta harina fue obtenida en un molino industrial de 5 rodillos de rotura y 7 rodillos de reducción con una capacidad de 120 toneladas al día. ¿Okay? Obviamente tendríamos cerca de un 23% de salvado. La clasificación de estas fracciones de harina se realizó a través de un cernedor de laboratorio, utilizando tamices con aberturas de 180, 150, 118 y 75 micrones cada una de las mallas, obteniendo mayores cantidades, como pueden ver, en las fracciones más bajas o más pequeñas, más finas. La humedad fue muy estable en todas las fracciones, sí, podemos ver casi iguales en cada una de las fracciones de harina. El contenido de cenizas sí disminuyó a medida que disminuye el tamaño de la partícula. Lo que es el valor a diferencia del valor de ceniza, podemos ver que el valor de sedimentación y gluten seco aumentaron a medida que el tamaño de la partícula disminuyó. ¿Okay? Algo que es muy posible que puedan conseguir al moler un trigo Harrow Winter de baja. Y el falling number, aunque haya una variación, no es tan relevante o tan importante. Fue relativamente estable. ¿Okay? Aunque sí conseguimos partículas, es decir, un falling number más alto en las partículas más pequeñas, esto podría deberse a la presencia de partículas de la capa de librona, ¿okay? Que van a generar normalmente
una menor actividad de alfamilasa. El daño de almidón y el valor L de luminosidad o de color aumentaron con la disminución del tamaño de partículas. Algo bastante esperado. Normalmente cuando tienes partículas más pequeñas vas a tener también obviamente mayor daño de almidón, pero también vas a conseguir una harina que puede ser más brillante. ¿Okay? Ahora revisemos los resultados del farinógrafo. La absorción, el desarrollo de la masa y la estabilidad de las fracciones de harinas de trigo aumentaron con la reducción del tamaño de la partícula. ¿Okay? Eso quiere decir que podemos conseguir o podemos indicar que las fracciones más pequeñas cuentan con una característica de masa más fuerte en comparación con otras fracciones más gruesas. Lo que también puede deberse a la mayor cantidad de proteínas presentes en esa fracción más fina. En los resultados del alveógrafo podemos observar que la tenacidad de la masa disminuyó, ¿okay? De 114 a 96. Y la harina total, cuando la harina total o el straight brown flour, SRF, es de 108. Aquí es donde vemos también un impacto más fuerte o más resaltante. La extensibilidad y la fuerza de la masa aumentaron casi el doble con la reducción del tamaño de la partícula. ¿Okay? Con esa disminución de la tenacidad y el aumento de la extensibilidad, el P sobre L disminuye drásticamente de 4.2 a 1.7. Esa harina total o la SRF tiene una relación de P sobre L de cercana a 2. ¿Okay? De nuevo, estos resultados similares al farinógrafo indican que las fracciones de harina más gruesas son más elásticas, por consiguiente las fracciones más finas son más extensibles, y con estos resultados llegamos a la misma conclusión que en el análisis farinográfico, donde la harina por debajo de 75 micrones tiene unas características de masa más fuertes. Después de ver esos resultados físico-químicos, alveográficos y farinógrafos, ¿qué fracción pueden ustedes pensar que obtuvo el mayor volumen de pan, un valor de firmeza de miga más alto, la miga más blanca, una miga más uniforme con paredes celulares más delgadas, o mejor forma y simetría de esa corteza? La opción A, fracciones finas, o la opción B, fracciones más gruesas. Es importante que lo piensen y lo podemos ver ahora en los resultados de panificación. El volumen de pan es más alto en las fracciones más pequeñas, más bajas. 75 micrones obtuvo 525 mililitros. Y el volumen más bajo, que fue en las fracciones de mayor tamaño, obtuvo 410 mililitros. Y la harina total estuvo cercano a los 500 mililitros, poco por debajo de lo que obtendrían con las fracciones más bajas. Recordemos que en el tamaño de la partícula que vimos en el Hartlett-Winter al principio en las imágenes, hacen ver que aunque estemos disminuyendo el tamaño de las partículas, es muy posible que consigamos igual bastante almidón y proteínas juntas. Pero mientras más pequeña sea la partícula, vamos a conseguir más almidón dañado y también vamos a conseguir proteínas sueltas que van a tener buena funcionalidad. En este caso específico, el pan. También la miga de pan se ve más suave, como lo indica el valor de firmeza, que es más bajo en comparación con las fracciones más gruesas. Las fracciones más finas es más suave. La evaluación sensorial mostró que el pan y las fracciones de harina más fina
tenía un color de corteza marrón dorado, un color más atractivo. Además, mejoró la forma y la simetría de esa corteza en comparación con las fracciones más gruesas. Y también la calidad general del pan. En las fracciones más finas se obtuvo una puntuación de 85, mientras que en las fracciones más gruesas una puntuación de 47. Y en la harina completa o la harina de todas las fracciones juntas obtuvo solamente un total de 72. ¿Okay? Es decir, esas fracciones más finas en todos sentidos mejoraron las características del producto terminado. ¿Qué queremos destacar con este estudio? En primer lugar, que la harina de trigo semifuerte, fraccionada en tamaño de partículas, muestra variaciones según el tamaño de partículas en la mayoría de los análisis. No es que todas las fracciones van a ser iguales, por eso es importante tomarlas en cuenta. Y que hay que destacar que las fracciones por debajo de 75 micrones mostraron mayor calidad de gluten y la masa exhibió un equilibrio o un mejor equilibrio entre elasticidad y extensibilidad en comparación con las fracciones más gruesas. Estas fracciones de harina mostraron diferencias significativas en la calidad del pan. Las fracciones más finas produjeron un pan con una textura más suave, unas características sensoriales mejoradas y una corteza más agradable a la vista y al sabor. Ahora pasemos al segundo estudio. En este estudio vamos a discutir igual el impacto del tamaño de la partícula en los análisis hidrológicos, pero aquí en la producción de galletas. En este caso se hicieron estudios con dos variedades de trigo, la WH542 y la C306. E igual, en base a los resultados de sedimentación, estas variedades no se pueden clasificar como suaves. No se puede clasificar como muy suaves, como sería el Sorrel Winter. Estas variedades se pueden clasificar más cercanos a un trigo suave, entre 20 y 39 mililitros, en el caso de sedimentación, que pudiese ser muy similar a un soft white de alga, ¿sí? O un soft white de proteína media también estaría cercano. Este trigo fue molido y separado por tamaño en un molino y un cernedor de laboratorio, en comparación con el estudio anterior que fue con un molino industrial. Y cuando vemos los primeros resultados o los análisis básicos que normalmente se realizan a las harinas o al trigo como tal, vemos que el tamaño de partícula no influye mucho en los resultados de gluten seco, gluten húmedo, Fanning number y humedad. Es casi todo muy similar. Pudiésemos decir que es la misma harina en todas las fracciones, pareciera, con estos valores. De nuevo repito que el straight brown flour es la harina de todas las fracciones juntas, ¿ok? Es el 100% de la harina. Pero cuando pasamos a otro análisis que hemos mencionado varias veces y que lo explicaron muy bien nuestros compañeros en las sesiones anteriores, el SRC hace ver un poco más la calidad de esa harina, ¿okay? Y nos hace resaltar cómo pueden haber una variabilidad tan importante en cada una de esas fracciones, ¿okay? Pero que podemos ver que los valores, las partículas de mayor tamaño tienen valores más bajos en cada uno de los análisis de SRC y las partículas de menor tamaño tienen valores más altos en cada uno de esos tamaños en cada uno de esos análisis del SRC. Carbonato de sodio, ácido láctico, la sucrosa, igual podemos ver cómo todos y cada uno de ellos cambia. Lo más resaltante es que si vamos a utilizar, por decir, las fracciones de 150 micrones, van a ser, algunas de ellas van a necesitar ayuda con trigos de mayor proteína para hacer crackers, por poner un ejemplo. Pero las fracciones más pequeñas, que tienen mayor fuerza, van a funcionar mejor para crackers, pero van a tener una necesidad van a necesitar una ayuda con aditivos para disminuir esa fuerza si la queremos utilizar para galletas dulces.
Aquí podemos hacer un análisis muy somero, muy general, donde esas partículas de mayor tamaño, por encima de 150 micrones en ambas variedades de trigo, recuerdo, variedades de trigo no es lo mismo que clases, ¿okay? Una clase puede tener varias variedades de trigo que se estén utilizando en diferentes zonas de cultivo. Eso es en todos los orígenes de producción de trigo. Haciendo este análisis muy superficial, estas fracciones serían más adecuadas para galletas dulces o wafers. En cambio, las partículas más pequeñas o más finas estarían más adecuadas para producción de crackers. ¿Okay? En el caso de la capacidad de retención de agua alcalina, esta se correlaciona inversamente proporciona con la propagación de la galleta o esa expansión de la galleta, algo que lo lograremos ver más a detalle en las siguientes láminas. Aquí podemos ver cómo el grosor de la galleta aumenta con el tamaño de la partícula más pequeño, y no es coincidencia que esos tamaños de partículas más pequeños tengan resultados de SRC más altos. Entonces van a buscar de tener un mayor espesor. La proteína va a hacer que esa galleta trate de encogerse y genere mayor grosor. Mientras que el diámetro y la relación entre el diámetro y el espesor disminuyen al mismo tiempo que el tamaño de la partícula. Es decir, esas fracciones mayores o de mayor tamaño, por encima de 150 micrones, van a generar un mejor diámetro y un ratio entre el diámetro y espesor mejor. En un caso muy similar, y algo que podemos observar como decíamos, en todas las clases de trigo, es que a mayor daño de almidón se relaciona con las partículas más pequeñas. A medida que aumenta el porcentaje de daño de almidón, la relación entre el diámetro y el grosor de la galleta también disminuye. ¿Okay? Como resumen de los hallazgos de esta sesión, de esta parte de la sesión en cuanto a galletas, tenemos que se realizaron muchísimos análisis, entre ellos los análisis básicos como son gluten húmedo, gluten seco, el Falun number, y todos ellos no tuvieron mucha relevancia en términos de predicción al desempeño de esa harina en las galletas. En cambio, el contenido de almidón dañado y el SRC deben incluirse, o nuestra recomendación es que deberían de incluirse en el control de calidad como factores importantes para determinar el potencial de fabricación de galletas a base de harina de trigo. También es importante resaltar que hay siempre una fracción que va a ser mejor para un producto. En el caso anterior, las partículas más pequeñas funcionaban mejor para la producción de pan. En este caso, las partículas de mayor tamaño funcionan mejor para las galletas dulces, que era el estudio en específico lo que se buscaba en este estudio. Pasemos al tercer estudio. Este es un producto que no se consume mucho en Sudamérica, pero a nivel mundial tiene un consumo muy alto, lo que es el pan al vapor. Y es un tema bien complicado de abordar porque hay una larga lista de productos derivados del pan al vapor, es decir, similares al pan al vapor. Y además este mismo pan al vapor depende de dónde se produce. El país, la ciudad de donde se realice, va a ser distinto o va a tener unas características específicas distintas. El libro donde tomamos la información es muy actualizado, pero es importante resaltar que la información es más relacionada con productos hechos en China. De acuerdo al estándar profesional de la República Popular de China, la harina de trigo para hacer el pan al vapor se divide en dos tipos de harina. Una harina de grado superfino y una harina de grado común.
La principal diferencia entre la harina superfina y la de grado común es que la superfina tiene mayor estabilidad, lo que indica que es una harina con propiedades de masa más fuertes. Mirando el resto de los análisis físico-químicos, el Falling Number se ve un poco más bajo de lo normal, vamos a decirlo así, ya que todo, por lo menos en las clases de trigo de Estados Unidos, cuentan con 300 segundos por encima en harina, porque este estudio es realizado en harina. El gluten húmedo es un rango un poco amplio, es decir, para los que tienen uso constante de trigos nuestros, esto puedes encontrar un Harvard Winter y un Soft White en ese mismo rango, entre 25 y 30. Y pasamos al factor, no vamos a decir que es más importante, pero uno de los más importantes a la hora de determinar la funcionalidad o las características que debe tener ese pan al vapor, que es el valor de cenizas. Los consumidores en Asia prefieren un pan al vapor con una corteza blanca, lisa y brillante, así como también una miga bien blanca. Y por supuesto, el color del pan a vapor depende de muchos factores, como cualquier otro producto, como la adición de álcali o soda para neutralizar la masa fermentada, el color de la harina, que también puede variar según el suministro de este álcali, la regulación o suministro de vapor, la regulación de ese suministro, o la laminación de la masa. Todo eso va a hacer que cualquier factor dentro del proceso va a afectar el color del pan. Pero principalmente, o el que tiene mayor impacto en el color de esa masa, es la harina. Y el color de la harina también depende de muchos factores, como la variedad de trigo que se esté utilizando, el cultivo y la cosecha de ese trigo. Es decir, porque puede ser la misma clase y variedad de trigo, pero todos los años, dependiendo de las condiciones climáticas, va a cambiar también levemente. Y obviamente las condiciones de molienda, que es algo que podemos controlar. Además de la extracción, que va muy relacionada con la ceniza, hay muchos factores que podemos controlar dentro de la molienda. En este caso específico, para que la ceniza, lo que buscan para este tipo de productos es entre un 60 y un 70% de extracción a lo máximo, que igual sigue siendo un rango bien amplio, y una máxima cantidad de ceniza de 0,55 en base seca. ¿Okay? Eso es lo que se utiliza para el pan de vapor en China. Y se busca entre 0,40 y 0,45 para los productos congelados. También nos informan que ese 0,55 es como para darle amplitud o darle un poco más de margen al molino, pero normalmente es más bajo, ¿okay? Es bastante más bajo, siempre están cercanos al 0,45, 0,48. Aunque la harina se puede blanquear, ¿okay? Como todos conocemos, existen blanqueadores para este tipo de procesos, este tipo de productos, pero el pan al vapor genera un pan al vapor muy blanco, y cuando es demasiado blanco tiende a verse falso, y es algo que tampoco es preferido por los consumidores. Algo que sí se ha implementado para reducir ese porcentaje de ceniza es tener un equipo anterior al proceso de molienda, que es un polidor más intensivo, un debrainer, que va a quitar la piel de ese afrecho y va a ayudar a que dentro de la molienda tengamos un efecto positivo en todos, la mayoría de los factores: el volumen, la relación de volumen y peso, la altura y la estructura del pan al vapor. Pero si no hay un buen control, puede afectar también al color. Es decir, el color puede mejorar, pero también puede empeorar si ese equipo de politura intensiva no es regulado y el trigo no es acondicionado de la manera adecuada, ¿okay? Dependiendo de la clase y la dureza del trigo. Eso es algo que podemos discutirlo si alguien quiera entrar un poco más en el tema más adelante. Como podemos ver en esta tabla, el tamaño de partícula de la harina influye en la calidad del pan a vapor,
y en todas sus características. ¿Okay? La harina con mayor tamaño de partículas, por encima de 318 micrones, produce un pan que no es muy agradable, el color es deficiente, la corteza es menos brillante, pero al final tiene una puntuación total aceptable. ¿Okay? Las partículas de menor tamaño, las más finas, generan un color muy pobre, más opaco, genera una forma aplanada, menos volumen específico y al final menor puntuación total y menor calidad en boca. Tiende a ser más pegajoso. Es importante resaltar que la información se basa en búsqueda de un pan de estilo del norte de China, donde la absorción óptima es cercana al 63%. Y en este caso sería las partículas que estarían entre 160 y 180 micrones. ¿Okay? En el pan al vapor, ya hablando un poco más para conocer en cuanto a los productos en China, en el sur la absorción óptima de agua es inferior al 60% y cuando no se utilizan ni tienen ningún tipo de grasas o mantecas, requieren menos del 57%. Y para el pan al vapor, un pan a vapor específico que es el char siu bao, que es un pan a vapor relleno, en el que se utiliza también un trigo blando, la absorción de agua debe ser alrededor del 50%. Se puede concluir con este estudio o con los resultados del análisis de este libro en cuanto a la producción de pan al vapor, que el tamaño de partícula tiene una influencia significativa en la calidad de ese pan al vapor. Y siempre se ve que los rangos cercanos a los 160 micronas, entre 160 y 180, son las partículas que son un poco más gruesas y que se puede llamar harina más gruesa y que son de mejor funcionalidad para este tipo de productos. Y por último, tenemos el estudio del tamaño, del impacto del tamaño de las partículas en la producción de tortillas. Los resultados de este producto o de este análisis pueden estar muy relacionados con cualquier otro tipo de pan plano o pan pita, ¿okay? Cualquiera que sea tradicional en cada uno de los países donde nos están escuchando. En este estudio se utilizó harina hard red winter, hard white winter y soft red winter. El trigo en este caso se hizo en un molino experimental, Miak Multomat, con una tasa de extracción de 68.9% en el hard winter, 68.3% en hard white y 64.7% en soft red winter. ¿Okay? La distribución de tamaño de partículas fue muy similar en ambas clases de trigo. En el caso del hard winter y el hard white, pero como se esperaba en el soft red winter mostró un porcentaje de mayor cantidad de retención de partículas en las partículas más pequeñas, cercanas a los menores a 38 micras. El contenido de proteínas de la harina total o completa o la harina de 100% fue de 11.25, 10.9 y 7.44, como ven en la tabla, para cada una de las clases. Y ese contenido de proteína, a la hora de ser cernido, en el caso del soft red winter, aumentó con el aumento del tamaño de partículas, ¿okay? De 6% a 10%. En el caso del contenido de proteínas del hard red winter y hard white, el tamaño de partícula mediano fue el que tuvo más alto nivel de proteína. El contenido de cenizas del soft red winter aumentó con el aumento del tamaño de partícula, ¿okay? De 0.33 a 0.57. Pero el contenido de cenizas no tuvo una correlación con el tamaño de partículas en el caso del hard red winter y el hard white.
Y como logramos ver en todos los casos de estudio, y en este no es una excepción, el almidón dañado de las 3 clases de trigo, todos disminuyeron con el aumento del tamaño de partículas. Mientras más grande el tamaño de partículas, menor la cantidad de almidón dañado. La absorción de agua y el tiempo de llegada se correlacionaron positivamente con el contenido de proteínas para todos los rangos de tamaño de partículas en las 3 clases de trigo estudiadas. Además, la curva farinográfica de las fracciones de 38 micrones de todos los trigos mostraron una red de gluten muy débil. ¿Okay? Esto quiere decir que esas partículas muy pequeñas, en este caso específico, de estas 3 clases de trigo, normalmente tienen mayor cantidad de repente de almidones y menor cantidad de proteínas. Recuerden, es importante también resaltar que el tamaño de partículas estudiado en este caso fueron mucho menor al tamaño de partículas de los casos anteriores. El contenido de humedad y de las tortillas se correlacionó positivamente con el contenido de proteínas para todos los rangos de partículas en las 3 clases de trigo estudiadas, y esto concuerda con los resultados igual de la absorción de agua enumerados en la diapositiva anterior. Además, los diámetros de tortilla fueron correlacionados negativamente con el contenido de humedad y de la proteína. Una de las razones por las que esto sucede es porque la masa de tortilla hecha con harina de proteína más alta tiende a encogerse después de presionar la masa y darle forma, y tiende a producir una tortilla más gruesa. Entonces, esa tortilla más gruesa afecta obviamente significativamente al diámetro. Y en conclusión, con respecto al software winter, podemos ver que tiene un diámetro mayor o significativamente mayor con las tortillas hechas con software winter. Y esto también demuestra el equilibrio entre elasticidad y extensibilidad de la masa, donde en la mayoría de las situaciones en las que hemos participado, el mejor resultado es una mezcla, no utilizar o 100% soft red o 100% soft white o 100% hard red winter. La mezcla entre hard red winter y soft red winter genera, disculpen, una tortilla de mejor calidad. En el caso de la firmeza y la plegabilidad, cómo se puede doblar estos productos, estos datos ilustran que las partículas más gruesas demostraron mayor firmeza, ¿okay? Que las partículas más finas. También podemos ver que los resultados del farinógrafo se correlacionan directamente con la plegabilidad. Todos los rangos de partículas en las 3 clases de trigo estudiadas relacionaron ese resultado farinográfico con esa capacidad de doblarse y volver a su forma. En las tortillas hechas con harina de hard winter y hard white, con mayor cantidad de proteínas, que son los rangos intermedios de partículas, mostraron mayor distancia de ruptura y capacidad de estiramiento. ¿Okay? Mientras que las tortillas, la distancia, disculpen, de ruptura en las tortillas de las harinas de trigo soft red no se vio afectada por el contenido de proteínas. ¿Okay? Fíjense cómo el contenido de proteínas no afecta en casi nada a los resultados del soft red winter en estiramiento y más que todo en la ruptura. ¿Okay? Eso es debido a que normalmente la funcionalidad de este trigo solo para este tipo de producto es muy similar en todas sus fracciones. Como resumen o como conclusión, el contenido de proteína y la calidad de esa proteína de la harina afectan directamente la textura de la tortilla. Pero la relación directa de funcionalidad va más con el tamaño de partículas. Y es algo que es importante resaltar. Estamos hablando de que en el molino nosotros lo que buscamos, lo único que hacemos físicamente o lo que se busca hacer
dentro del proceso es ir reduciendo ese tamaño de partículas. Entonces, este factor afecta obviamente a la funcionalidad de todos los productos. En esta sesión cubrimos 4 productos en el trigo, los más consumidos: el pan, pan de corteza, las galletas, el pan al vapor y la tortilla. Pero existe una lista de productos a base de trigo casi interminable por cada una de las regiones, donde podemos también hacer este tipo de estudio y esperamos hacerlo para pasteles, para pasta, para bagels, para pizza, cualquier otro tipo de producto. Es importante que conocer el impacto del tamaño de esa partícula en la calidad de la harina puede permitir que en el molino y sus clientes desarrollen harinas únicas que sean diseñadas para las diferentes necesidades, así como también productos específicos que pueden generar mayor retorno. En nuestro próximo seminario proporcionaremos las estrategias que puede utilizar el molino para controlar el tamaño de la partícula cuando sea necesario. El tamaño de partícula de la harina es importante, como adelanto, recordarles que el contenido de almidón dañado va a aumentar obviamente con respecto al tamaño de partículas y va a depender de varios factores, pero los dos principales son las características del trigo y el proceso de molienda. Cuando hablamos de las características del trigo, ¿qué podemos controlar? Por ahora, o lo que podemos ofrecer como US Wheat es la selección del tipo y de las características de trigo que ustedes deseen comprar, ¿okay? Y que sean igual de funcionales a lo que ustedes necesiten, según sea el tipo, el nivel de proteína, la clase de trigo, porque no es exactamente igual trabajar con un Harrer Winter de 10,5% de proteína a un Harrer Winter de 12% de proteína. Son dos trigos que se pueden decir que son casi completamente distintos. ¿Okay? Pero también necesitamos saber, obviamente, estar informados. Para eso nosotros les ofrecemos que todas las clases de trigo, nosotros hacemos un informe al final de cada cosecha. Me dan un segundo. Esto, en cuanto a las clases de trigo, podemos controlarlas según las compras que realicemos. Para eso le ofrecemos toda la asesoría posible y les recomendamos cualquier duda que tengan con respecto a nuestras clases, por favor, contactarnos. Y en cuanto a US Wheat, nosotros todos los años hacemos nuestro reporte de calidad de cosecha. Dentro de muy poco tendremos nuestro reporte de cosecha de 2021. Y por favor, si necesitan una información que en este momento estén en proceso de compra, estamos completamente a la disposición. Y en el caso del proceso de molienda, que es el segundo factor que podemos gestionar dentro del molino, y que tiene muchas variables, las cuales vamos a hablar en la próxima sesión, podemos variar en nuestro proceso de limpieza y acondicionado, ¿ok? Más que todo en el proceso de acondicionado, menor humedad, mayor humedad va a generar mayor o menor cantidad de harinas en diferentes etapas o roturas o reducciones de la harina. Las mezclas de trigo o mezclas de harina que podamos realizar, eso también va a generar variabilidad. El diagrama de molienda también podemos nosotros jugar poco, pero podemos jugar con él para generar harinas de mayor daño de almidón en las etapas que nos interesan más. ¿Okay? Una instalación de un equipo como un disgregador de partículas a la salida de un banco de molienda también te va a ayudar a generar de repente menor cantidad de almidón dañado o mayor cantidad de almidón dañado al retirarlo. Hay muchos factores que se pueden hacer de variación y que lo vamos a discutir en la próxima sesión. ¿Okay? Como les recuerdo, la próxima sesión será creación del valor para el trigo de Estados Unidos.
según la medición y control de tamaño de partículas, que siempre va a estar relacionada también con el daño de almidón. Y de verdad les agradecemos mucho por asistir a esta sesión. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir con ustedes estas sesiones técnicas. Esperamos que esta información, así como todas las sesiones anteriores, hayan sido de utilidad para ustedes y estamos para cualquier pregunta en este momento o más adelante que puedan generar. Y adicionalmente pueden contar con nuestros correos electrónicos para cualquier información que necesiten. Voy a pasar a